Dice Ricardo, querida Orfa, te encontré una antología de literatura juvenil UANL de por allá del 2002-2005. Ya quiero leerte. Oh my gosh, no. Quema eso, Ricardo, por favor, no. Buenas noches, ¿cómo están? Nunca sé cuándo ya estoy transmitiendo, espero que en este momento sea así. Tenemos invitado especial. A las 9 entra Enrique Serna, quien nos va a platicar acerca de su nuevo libro de cuentos, que desde el título ya es apabullante. Aprovechen, no todos los días en este canal tenemos a Enrique Serna. Aprovechen esta oportunidad. Además, es una persona súper amable, accesible y pídanle consejos. Digo, yo estoy aquí para apoyarles en todo lo que pueda. Y cuando me preguntan algo, yo les contesto desde mi experiencia todo lo que yo puedo. Pero está padre también cuando hay otros escritores que nos visitan en el canal, preguntarles también algo, aunque ya me lo hayan preguntado a mí, ¿no? Porque siempre cada escritor tiene un punto de vista distinto. Cada escritor lleva a cabo procesos distintos. Incluso yo, cosas que yo sé hacer de alguna forma, suelo preguntarle a otros escritores, ¿tú cómo le haces con esto? ¿Cómo le haces con tus hábitos? ¿Cómo inicias una historia? Porque me gusta saber de formas distintas de hacer las cosas. El escritor siempre está en formación, no importa cuántos libros tengas publicados, no importa cuántos años tengas en esto, los escritores siempre tenemos que estarnos formando, aprendiendo, poniéndonos al día. Yo creo que del libro de La Fe Perdida fue mi favorito. Ahorita vamos a platicarles porque entonces vayan conectándose, aprovechen, dudas, comentarios. Ya saben lo que se les ofrezca. Aquí andamos, querida Orfa. ¿Cómo le haces para que no pueda dejar de leerte? Sam y yo agarramos Loba y fue a abrirlo y no cerrarlo hasta el final. Eso me comenta Sol Valdivia en Facebook. Muchas gracias, Sol, qué bonito comentario, qué bonito que me lean, les agradezco bastante. No sé, para que no puedan dejar de leerme, no sé, soy muy mañosa. Como narradora, sí, soy muy mañosa. Digo, este tema está bueno, este tema de la historia está bueno, se los voy a dejar pendiente. No les voy a aclarar qué está pasando, entonces se los voy a dejar para un siguiente capítulo. Entonces, hay muchas cosas en la anécdota que aunque yo ya tenga claras, se las voy postergando al lector. Y sí, soy tramposita, como escritora soy tramposita. Y les voy contando las cosas ya después, ¿no? Hay una revelación que viene. Yo sé que justo tengo que abordar una revelación en cierto capítulo y digo, todavía no. Que se quede intrigado el lector y me lo llevo al siguiente capítulo. Bueno, el siguiente capítulo lo llevo a otro tema, lo distraigo y luego ya le voy dando las cosas de a poquito. Yo creo que relacionarte con tu obra y con el lector es como el amor, ¿no? Vas poquito a poquito, vas poquito a poquito. Haces una promesa de amor en la primera cita y ya, se arruinó todo. Pienso yo. Ya, esta es una buena pregunta que estaría padre que le hicieran a Enrique Serna, porque mi técnica pues se las acabo de contar. Pero vamos a preguntarle a Enrique Serna cómo le hace él para mantener la atención lectora. Les digo, por eso es padre. O sea, no hay un autor, no hay un escritor que tenga una fórmula exacta, sino que todos tenemos nuestras distintas
técnicas. Dice Ricardo, querida Orfa, te encontré una antología de literatura juvenil UANL de por allá del 2002-2005. Ya quiero leerte. Oh my gosh, no. Quema eso, Ricardo, por favor, no. Yo creo que me imagino que es esta que tengo por acá. A ver, Ricardo, ¿será este? Ay, ¿cómo le hago? Aquí está. El vacío de las calles no vacías. Creo que Isadora Montelongo también ganó un premio y aparecemos las dos en este libro, si no me equivoco. 2002-2005. Pues ha de ser este. Sí. No, Ricardo, porfi, quema eso. Son cuentos que escribí cuando era una persona muy, muy joven y muy inexperta de la vida. Creo que hay 2 cuentos míos porque gané 2 veces ese premio. Ese premio es muy importante porque alienta a los jóvenes a seguir escribiendo. Digo, no está bien el comercial. ¡Ah, ya llegó Enrique! Déjenme lo agrego. Ya después platicamos de mis tragedias. Ya después platicaremos de aquellas tragedias, pero ya llegó Enrique. ¡Qué emoción! Enrique, ¿ya andas por acá? Listo, pues ya estamos al aire, ya estamos en vivo. Si gustas prender tu cámara, estamos felices de verte, estamos emocionados. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Pues estamos aquí, tu séquito de fans, emocionados porque nos acompañas en esta ocasión. Ya están comentando, dice Albert Aranda, un gusto escuchar y leer a Enrique Serna. Me acaban de preguntar hace un momento, ¿por cuál de tus obras debemos empezar a leerte? Yo les dije, empiecen con Lealtad al Fantasma. O sea, sí es un gran libro de cuentos, pero ¿tú qué le contestarías a estos lectores que preguntan por cuál obra deben empezar a leerte? Pues yo creo que cualquier puerta de entrada puede ser buena, ¿no? Yo no tengo favoritos entre mis libros porque a todos los quiero igual, como decía la mujer de Sorullo. Y entonces, pues, creo que pues, los críticos opinan de que unos les gustan más que otros, pero yo no. Lo mismo me preguntaron, les estaba contando que estuve la semana pasada o antepasada en la Semana de Literatura Negra en Querétaro. Y me preguntaron lo mismo, me preguntaron ¿cuál de tus libros quieres más? Y les dije, yo soy como las madres, yo soy mentirosa, yo digo a todos los quiero igual, que todos los escritores estamos un poquito obligados a contestar esto, pero fíjate, Enrique, este libro de Lealtad al Fantasma, no sabes qué sobresaltos me trajo, qué belleza y qué sentimientos de culpa, porque de repente el protagonista o la protagonista del cuento está enfrascado en un problemón y el lector suelta la carcajada, ¿no? O sea, tienes esa facilidad de ir de la desgracia al humor en 2 segundos y eso me parece muy difícil de lograr. Bueno, yo no puedo hacerlo, pero creo que es algo muy loable en este libro. Bueno, una de las tantas cosas que ya estaremos platicando. Y veo que tus personajes precisamente en este libro de cuentos están como muy al borde del abismo, muy al límite. Incluso aquellos que están muy centrados dicen, yo no quiero estar aquí en el centro, yo quiero irme a la orilla y quiero desbarrancarme. ¿Cómo le hiciste para construir personajes tan complejos,
tan humanos y que sean también tan cercanos a nosotros los lectores. Por esa pregunta empezaríamos y ya después seguiremos platicando. Bueno, mira, yo procuro involucrarme emocionalmente con mis personajes casi desde la primera línea de un cuento o de una novela, porque creo que es la única manera de que parezca que están vivos a los ojos del lector, ¿no? Al mismo tiempo, a veces trato de tener un distanciamiento irónico, ¿no? Para mostrar el lado cómico que todos nosotros tenemos, ¿no? Porque creo que al provocar esa ambigüedad, ¿no? De sentimientos, es cuando yo siento que estoy encontrando una beta interesante desde un punto de vista literario, ¿no? Y lo que tú decías de que son personajes que están al filo del abismo, pues sí, porque creo que los cuentos generalmente narran parteaguas existenciales, ¿no? En momentos en donde un personaje probablemente ya no va a ser el mismo después de haber vivido una experiencia como esta. Y yo creo que es muy humano que muchos de nosotros queramos vivir grandes pasiones, experiencias que nos llevan al límite. Aunque a veces eso significa arriesgar estabilidad, familia, los afectos de toda una vida, etcétera, etcétera. Y varios de los personajes de este libro pues están en esas encrucijadas, ¿no? Sí, es la necesidad de conflicto de la que nos habla Maki, ¿no? Nos dice, en una historia nada avanza si no es a través de los conflictos. Esa es la ley de los conflictos que nos presenta. Y precisamente esto pasa con todos los personajes, ¿no? Está el personaje muy estable, muy centrado, tiene su matrimonio, su casa, su trabajo, laboralmente está bien. Y no está contento, tiene que ir y tiene que encharcarse, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente los personajes literarios, sino también los seres humanos tenemos esta necesidad de conflicto, de buscar siempre lo que no tenemos. Por ejemplo, en este primer cuento, o bueno, en todos, el personaje es redimido, o sea, después de que va y la riega de la peor forma posible, es redimido por el mismo narrador de la historia y se le concede otra oportunidad. Y a pesar de que se le da esta nueva oportunidad de salir adelante, de terminar bien la historia, va y se vuelve a enfrascar, ¿no? Y no hay forma de que terminen bien los personajes. ¿Te diviertes creando a estos personajes? Bueno, no todos los personajes acaban mal. Creo que concretamente la protagonista de La Fe Perdida termina bien. Ah, bueno, pero sí. En el cuento al que te refieres, que es El Anillo Maléfico, yo quise mostrar dos posibilidades de una misma historia, ¿no? La del hombre que sucumbe a la tentación y la del que se resiste a ella virtuosamente, ¿no? Y este cuento está inspirado en dos versos de dos poetas que yo admiro mucho. Uno es la peruana Blanca Varela, que tiene un verso que dice: no sabes cómo me arrepiento de mis virtudes. Y el otro es de William Blake, un romántico inglés, que dice: el que desea pero no actúa engendra pestilencia. Entonces estos fueron estas ideas fueron las que me inspiraron para colocar a este personaje en esta disyuntiva, ¿no? Porque creo que hay una cosa que la gente no toma en cuenta a veces, ¿no? Que es que casi siempre creen que uno sufre remordimientos por sus pecados, pero también creo que es factible sentir remordimiento de por qué no aproveché una oportunidad de pecar, ¿no? Claro. Y eso es lo que le sucede trágicamente a mi personaje, ¿no? Sí, exactamente. No iba a acabar bien. O sea, si pecaba, pues vimos la desgracia que le iba a sobrevenir, y te digo, fue salvado justo a tiempo, y como postergó, pues como quiera, le cayó la desgracia encima.
Este de La Fe Perdida, les comentaba antes de que entraras, es mi cuento favorito. Me gustó mucho esta historia en la que vemos reflejado que la imitación es la mayor forma de veneración o de admiración, mejor dicho, ¿no? De admiración. Y entonces tenemos a esta chica latina que admira a una popstar o a un personaje que también es latino, es de la farándula, otra chica de la farándula, y que se obsesiona a tal grado, es que es una historia bien bonita, se obsesiona a tal grado con ella que vive para aconsejarla. En Instagram le manda mensajes o Facebook, no sé, mensajes que aquella mujer pues ni lee, ni le interesan, ni nada, ¿no? Sí se llega a un grado de fanatismo, el famoso puede lograr un grado de fanatismo tan grande que este personaje, aunque parezca tan caricaturesco, resulta muy verosímil este personaje. Y entonces esto lo logras muy bien, a pesar de crear personajes que están en las orillas o que quieren correr hacia la orilla y que se van a desbarrancar. Son personajes muy verosímiles, como tú muy bien lo comentabas. Justo antes de que entraras me preguntaban cómo le hacía yo para mantener el suspenso en mis novelas. Y les decía yo que soy tramposa y voy dosificando la información y la voy postergando. Pero quisiéramos saber, ¿tú cómo le haces para mantener al lector ahí bien metido tanto en tus cuentos como en tus novelas? Pues yo creo que una de las claves es darle una o varias vueltas de tuerca a las tramas, ¿no? Para que de pronto las historias no sean predecibles, ¿no? Y eso mantenga muy en el filo de la butaca, digamos, al lector, ¿no? En este cuento que mencionas, hay una, digamos, vida parasitaria de parte de la protagonista hacia esta estrella de cine. Sí. Y eso es algo que tiene en común con varias de las otras historias del libro, porque cuentan finalmente situaciones de personas que ceden el timón de sus vidas o descubren que alguien se los arrebató, ¿no? En este caso, ella cede voluntariamente ese timón de su vida, se lo ha entregado a esta diva de Hollywood. Que ni le importa. No, porque ella tiene 50,000 fans que le están mandando ese tipo de cartas todos los días, ¿no? Pero entonces mi cuento narra un proceso de liberación, ¿no? Cómo ella deja de ser un ser dependiente de este ídolo que ella se ha fabricado en la imaginación, ¿no? Empieza a llevar las riendas de su destino, ¿no? Y al final, no solo los de su propio destino, sino también el de la diva de Hollywood, ¿no? Sí, y sin decir anecdóticamente qué es lo que pasa, sí es un personaje que va y se avienta de cabeza al abismo por el acto que comete, ¿no? No les voy a decir cuál, lean el cuento, pero tiene la posibilidad de redención. Otra vez, incluso se relaciona con esta chica preciosa que trabaja con ella y vuelve a recomenzar. Puede salir de ese entorno tan neurótico que tiene en casa, puede ir aprendiendo que existen otras realidades, no solamente aquellas que le han enseñado, no hay una verdad única, sino que cada ser humano tiene la posibilidad de crear sus propias verdades y sus propios caminos. Comenta Albert Aranda respecto a la pregunta que te hacía hace un momento de por dónde empezar a leerte. Dice Albert Aranda, sin duda, Fruta Verde. Y Pla Lanza está mandando saludos. Bueno, tenemos gente conectada en Facebook y gente en Twitch. Y ya les dije, aprovechen para hacer sus preguntas, porque Enrique Serna no está con nosotros todos los días. Entonces, lo que quieran preguntar de una vez. De estos cuentos, Enrique, ¿cuál fue el que te causó dolor de cabeza? ¿Con cuál dijiste
no sé si lo voy a terminar, no sé si lo quiero seguir escribiendo, ya no lo quiero. ¿Renegaste de alguno? ¿Batallaste con alguno? Pues no, realmente, todos esos fueron historias que se me ocurrieron mientras yo trabajaba en El Vendedor de Silencio, que yo creo que como las novelas históricas exigen un rigor muy fuerte para no cometer anacronismos, hacer una reconstrucción de época lo más minuciosa posible, a veces la imaginación se siente prisionera, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que buscando, digamos, el patio de recreo, ¿no? Yo me iba inventando otras historias que en ese momento me podían resultar más placenteras o más juguetonas, y no las escribí en ese momento, las anoté, y más adelante, ya cuando había cumplido esa pesadísima pero al final también gozosa tarea, pues ya me dediqué a escribir estos cuentos, ¿no? Cuando yo escribo novela también, o sea, me tengo que dedicar a esa novela, y aunque se me estén ocurriendo otras cosas, tiene que ser en eso. ¿Tú sí has podido en algún momento escribir un par de obras o más simultáneamente? No, la verdad, nunca. Porque no puedes tener la cabeza en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Es muy difícil, incluso me cuesta trabajo escribir artículos periodísticos mientras estoy escribiendo una novela, ¿no? Sí, porque significa salirte del mundo en el que estás metido para dedicarte a otra cosa completamente distinta, porque yo creo que, y eso lo sabes tú, que eres un novelista, es un proceso como de inmersión, ¿no? Sí. De irte metiendo en el alma de otra persona, pero al mismo tiempo en ese mundo que estás construyendo, ¿no? Y en el caso de las novelas históricas es todavía mayor, porque es un viaje al pasado, ¿no? Sí, un viaje al pasado, y que es un viaje muy riguroso, ¿no? No es, yo me imagino que en tal año pasa tal... No, tienes que tener una fuente, tienes que estar seguro de lo que estás diciendo, ¿no? Si la novela histórica es otro nivel de dificultad, nos está diciendo Esperanza Buenrostro, que qué buena pregunta y que qué privilegio escucharnos. Gracias, Esperanza, por andar por acá. Fíjate que en taller de novela una vez un alumno obtuvo una beca, no recuerdo cómo estuvo, tenía que entregar 2 proyectos, mi alumno. Y le dije, ¿cómo le vas a hacer? Porque son 2 novelas distintas. Y me dijo, bueno, es que de lunes a jueves voy a escribir una, y de viernes a domingo me voy a dedicar a la otra. No le dije, no se puede. Dije, pues si tú puedes, qué bueno. Ya como a los 2 meses le dije, ¿cómo vas? ¿Qué onda? No, pues no pudo, tuvo que dedicarse a una sola. Y le dije, bueno, yo no te quise decir que estaba como complicado, ¿no? Y dice, bueno, no me lo dijiste, pero vi tu cara. Entonces, sí es muy difícil. Yo veo, por ejemplo, soy muy fan de los programas de familias que no son las típicas. Comparo mucho el escribir con las relaciones, ¿no? Entonces, este programa de 4 esposas, un marido, por ejemplo, donde es un señor con 4 esposas, yo digo, wow, o sea, ¿cómo le hace para mantener contentas a 4 mujeres? Y más o menos pienso yo no podría estar escribiendo 4 novelas al mismo tiempo, porque para mí sí es, me imagino que para ti también, escribir novela es entrar en una relación, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa analogía? En efecto, bueno, hay una famosa anécdota de que se juntaron un día Mario Vargas Llosa y Ornetti, y empezaron a platicar de cómo escribía cada uno de ellos, ¿no? Y Vargas Llosa, pues, era un escritor muy disciplinado, que dijo que él se sentaba todos los días 5 o 6 horas por las mañanas a la misma hora siempre, etcétera, y escribía un determinado número de páginas. Y en cambio Netti decía, no, pues yo escribo a la hora que me viene en gana, a veces en la noche, a veces de día, no tengo horario. Y entonces le dijo, lo que pasa es que tú, Mario, tienes una relación conyugal con la literatura y yo una relación adúltera, ¿no? Ahora, lo curioso es que yo creo, por lo menos lo que mi experiencia me ha mostrado, es que sin matrimonio no puede haber adulterio, ¿no?
Entonces, Claro. en el momento en que te casas muy fuerte con un proyecto en el que estás trabajando ya durante más de un año o algo así, entonces, claro, la imaginación perversa quiere huir, quiere relaciones adúlteras con otras historias, ¿no? Y entonces te empiezas a inventar otras cosas que creo que eh, al final pueden ser muy disfrutables porque finalmente es un placer puro, ¿no? Claro, claro. Yo algo que he comentado en diversas ocasiones es que para mí es como escribir novela es como tener un amante. Entonces yo lo hago a escondidas. Yo uso las horas de la madrugada para escribir. Si alguien me pregunta, ¿qué estás escribiendo? Nada, no, nada. O sea, ni mi propio esposo sabe cuando yo estoy escribiendo. De repente nada más le digo, ya me van a contratar la novela. Y él así de, ¿cuál novela? ¿A qué hora la escribiste? ¿No? Entonces para mí es esa relación. No sé, me gusta mucho mantener en secreto ese proceso de la escritura de la novela. Y yo creo que volvemos a lo mismo de tus personajes en Lealtad al Fantasma. Esta necesidad de vivir el riesgo, lo peligroso, lo que no se debe, lo prohibido. Yo siento como mucho esa relación con la escritura, como una relación muy prohibida, entonces así lo disfruto y así me sale. Nos pregunta, Esperanza Buenrostro te pregunta, que ya que eres un escritor que has incurrido en varios géneros, ¿cuál prefieres en particular y cómo llegas a seleccionar el siguiente libro que vas a escribir? Bueno, mira, yo soy un cuentista que, como tengo la influencia de mi trabajo como novelista, tiendo a extenderme bastante en mis historias. Y de hecho, en este libro hay una novela corta que es Abuela en Brama. Y, eh, y otro cuento bastante largo que es el primero, ¿no? Ujú. El Anillo Maléfico. Porque yo necesito desarrollar con cierta profundidad la psicología de los personajes. Digamos que aquí, aunque la trama es lo fundamental en un cuento, también me interesa que esos personajes tengan un cierto grado de complejidad, ¿no? Entonces, probablemente no soy un cuentista típico, porque los cuentistas típicos incluso escriben minificciones, ¿no? Que hay casos maravillosos en la literatura Ujú. mexicana de ellas, como el de Arreola, ¿no? Que Ujú. decía, la mujer que amé se ha convertido en un Un fantasma. fantasma, yo soy el lugar de las apariciones, que es un cuento precioso. Sí, Pero sí. bueno, los que no tenemos ese don, tenemos que extendernos un poco más, ¿no? Y lo que pasa es que yo cuando ya llevo 3 o 4 cuentos y quiero reunir suficiente material para publicar un libro, entonces ya las historias que se me ocurren, prefiero narrarlas de manera condensada, ¿no? A lo mejor, a lo mejor hay ideas que podrían servir para una novela, pero yo en este momento ya me pongo en la idea de reunir material para un libro de cuentos y la experiencia que tengo es que salen mejor cuando las escribes de manera más sucinta, sin, porque el cuento es un género donde no cabe las digresiones, ¿no? Ujú. Tienes que... y tampoco puede haber caídas en el estilo porque eso rompe el encantamiento, ¿no? Claro, el cuento es un género muy elegante, muy preciso y se percibe en tus cuentos que los disfrutas, ¿no? Que quisieras todavía expandirte más en lo que estás escribiendo, que sobre todo en este primer cuento, que es de una perversidad, de las trampas que le ponen a este pobre profesor de historia, es de una maldad. Y te digo, por eso yo te leo con mucho sentimiento de culpa, porque está el pobre ser debatiéndose esto, lo otro, ya le pusieron una trampa y de repente, ja, 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 ja. O sea, no puedes evitar carcajearte. Es muy complicado llegar a este humor y yo
pienso, imagino que disfrutaste mucho mientras estabas escribiendo este libro. Alguien me comenta que no se está escuchando. Díganme, por favor, si se oye, porque la conversación está muy buena. Mientras nos contestan, pues bueno, ha estado la gente saludando. Y pues bueno, ¿qué sigue, Enrique? ¿Qué estás escribiendo? Si es que nos puedes platicar. Pues ahora estoy nada más como en un periodo de sequía, porque probablemente escriba más adelante una novela, pero todavía no la logro desarrollar en la imaginación, entonces es un embrión apenas. Ok, pregunta Carlos, ¿cuántas horas lees y cuántas escribes? Gracias a los que avisan que sí se oye, Carlos nos pregunta eso, ¿cuántas horas lees y cuántas escribes? Bueno, cuando tengo entre manos una novela o un cuento, escribo unas 5 horas diarias y leo 3. Pero cuando no estoy escribiendo, leo más, ¿no? Ok. Este canal es muy didáctico para quienes ya escriben o están empezando a escribir. Y en ese sentido, a mí me gustaría que tú le dieras como algún consejo a quienes nos están escuchando o algún no hagas esto, no esperes esto. ¿Qué le podrías aconsejar a escritores que están comenzando? Bueno, mira, yo les recomendaría que lean a los clásicos antiguos y modernos de su propia lengua. Eso es fundamental, ¿no? Porque mis experiencias como escritor principiante eran que cuando yo tenía unos 18 años estaba lleno de ideas, ¿no? Pero no tenía oficio literario para desarrollarlas. Y yo sentía que entonces lo que me faltaba era problemas de lenguaje, ¿no? Pero descubrí, cuando ya realmente me discipliné y empecé a esforzarme seriamente por mejorar con autocrítica, ¿no? Que lo mal escrito está mal pensado, ¿no? Uh-huh. Entonces el lenguaje corrige al pensamiento. Y la única manera de depurar el lenguaje es estudiando a quienes mejor lo han utilizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que lea a Cervantes, a Octavio Paz, a Benito Pérez Galdós, a Rubén Darío, ¿no? Pues obviamente va a manejar mucho mejor su herramienta, ¿no? Que alguien que no lo conoce. Otra cosa que yo le recomiendo a los jóvenes es que no lean solamente libros del género para el cual creen que tienen vocación. Claro. Porque el que no ha leído poesía, por ejemplo, no sabe si puede ser poeta. Para eso primero hay que haber leído poesía y también hay que haber leído teatro, ¿no? Claro. Que son los 3 grandes géneros de la literatura, la poesía, el drama y la narrativa, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que leyeran a partes iguales obras de teatro, poesía y narrativa. Otra recomendación, ¿no? Es que aprendan lenguas extranjeras, que no lean las pésimas traducciones gachupinas que nos mandan a México, porque leer, por ejemplo, a un autor noruego en una traducción española llena de localismos, ¿no? Pues realmente le estropea el placer a quien los lee, pero también le puede estropear el estilo, ¿no? Es algo que decía yo hace poco en un artículo en el que hablaba de que cuando Juan Rulfo era un gran lector, por ejemplo, de escritores escandinavos, ¿no? Había leído una gran cantidad de autores, pero los leía en traducciones argentinas de mediados del siglo pasado, que eran traducciones en un español neutro, un español que no tenía ningún localismo, no tenían coloquialismos. Y García Márquez leía a los clásicos de la novela moderna en lengua inglesa, también en ese tipo de traducciones, porque eran monolingües los dos. Uh-huh. Entonces ellos que acabaron escribiendo una maravillosa, con un estilo impecable, ¿verdad? Pero no tuvieron ese hándicap que tenemos en la actualidad leyendo las novelas traducidas al español de España, ¿no?
Sí, creo que acabas de tomar un tema muy importante. Esto que dijiste que es tan valioso, el lenguaje corrige al pensamiento. Y es devastador cuando yo escucho gente joven que escribe y que dice, no importa cómo lo escriba, no importan mis errores ortográficos, para eso existe el editor, para eso existe el corrector de estilo. Y pues sí, existe el editor y existe el corrector de estilo, pero quiere decir que tus ideas las estás dejando aquí cuando las tienes que abrir completamente. Dependiendo del tamaño de tu vocabulario, es el tamaño de las posibilidades que te va a dar tu ficción, ¿no? Tu obra, lo que desees estar escribiendo. Sí es lamentable que de repente lleguen alumnos con poco vocabulario, y eso que se quieren dedicar a las letras, con errores ortográficos, pero no el que se nota poquito, sino el evidente, ¿no? Eso sí es como muy triste, pero pues bueno, ya aprenderán los chicos que cuando uno escribe es porque ama su lengua materna, ama todas las lenguas en general, y entiende que la lectura y la escritura pues son un don que tenemos los seres humanos, y que es mucho más valioso de lo que muchas veces se piensa. Enrique está por irse, vamos a tener media hora con él. Quisiera saber si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, y ¿qué sería el no que le dirías a los escritores jóvenes, Enrique? No hagas ¿qué? O no esperes ¿qué? No seas autocomplaciente y deja guardar tus obras 2-3 meses, y a los 2-3 meses reléelas, a ver qué te parecen, y además que mantengan ese ritmo de lecturas que yo les recomendaba, porque a la edad de 18-19 años uno puede cambiar mucho en cuanto a su percepción literaria en 3 o 4 meses. Pregunta Carlos, cuando escribes, ¿tienes un diseño o te sueltas escribiendo y va saliendo la novela o cuento? Para la novela sí hago un bosquejo, ¿no? Una escaleta, calculando qué es lo que puede venir, ¿no? Después, ya en el desarrollo de la historia, tal vez no me ciña por completo a ese plan, ¿no? Pero creo que sí es útil, porque pues, es como un mapa, ¿no? Para no estar tan perdido al principio. Ya sabes, entonces cuando empiezas a escribir novela, ¿ya sabes cuál va a ser el desenlace o tienes una idea cercana? No, no del todo, ¿no? Claro, eso depende de qué tipo de novela, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi novela El seductor de la patria, que es sobre la vida de Santana, o en El vendedor de silencio, que es sobre la vida de Carlos de Negri, pues ya sabía el desenlace antes de empezar, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, Enrique, te agradecemos bastante tu tiempo. Te digo, hay mucha gente viéndote en Twitch y en Facebook también. Muchas gracias porque les contestaste y me contestaste las preguntas que pudimos hacerte. En realidad, este libro de Lealtad al Fantasma lo tienen que comprar ya, corriendo ahorita. Ya cómprenlo en Kindle para que lo tengan de manera inmediata. Y bueno, Enrique, ¿algo más que quieras agregar a esta conversación? No, es todo, solo darte las gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias por todo, cuídate, nos vemos. Que estés muy bien, bye, bye. Bueno, pues estuvimos platicando con Enrique Serna. Muchas gracias a Enrique por su tiempo, a ustedes por sus comentarios. Y pues estoy muy contenta porque volví y porque a pesar de que me fui mucho tiempo, no me abandonaron. Les agradezco de corazón que no me hayan abandonado. Seguiremos viéndonos por aquí, seguiremos viéndonos en el grupo de WhatsApp y pues nos seguimos leyendo. Cuídense mucho,
Gracias por habernos acompañado en esta noche. Y ya saben, nadie escribirá la historia que tú no escribas.